yo agarro un dormitorio, por ejemplo, ¿no? Tengo un dormitorio, y me dice que acá va una lámpara, ¿sí? Por los puntos mínimos de utilización, coloco esta lámpara, ¿está? Es mínima, 1. ¿Sí? ¿Puedo poner 5? Sí. Sí, pones 5, pero recuerda que en ese circuito, cuando llegues a 15, es Chao. posible. Exactamente. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Y si me llega a decir que el mínimo son 2, porque tiene una superficie mayor, Bien, y ahí. tiene que ir 2, no puede ir 1, puede ir 2, pero mínimo 2. ¿Pueden ir 5? Sí, pueden ir 5. ¿Queda claro eso? Sí, Bien. perfecto. Lo mismo para el circuito de toma, ¿no? Son 15 por circuito. Le pones 10 acá, bueno, 10 más 5, un circuito. Como vos quieras, pero. Claro, pero el problema es. ¿Dónde empezar? A ver, cuando le damos a la categoría 3, el problema es la potencia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si vos empiezas a sumar circuitos, cuando te diste cuenta, los 10 kilovatios. Sí. ¿No? Estamos. ¿No? Claro. Entonces, vamos con un grado de identificación media en donde va a haber un IUG con, qué sé yo, 10 bocas, vamos a supuesto, un TUG1 y un TUG2. TUG. Bien. Y acá pongamos 10 y 12. ¿No? Para el caso, da lo mismo. ¿No? Bien. IUG, ¿cómo calculo el IUG? 40 por No otro. me acuerdo. Bueno, ¿No? 60, pero. Ahora me gusta. Entonces, por 60, ¿qué cosa? Hola, Per. Bien. 60 volamper por 0,5. Por cada uno de las bocas. 0,8. 0,66. el 2 tercios. Ah, 0,66. Ok. ¿Está bien lo que dice o no? Bien. El 0,66 viene de la 771, Sí. que es más vieja. La Exacto. 770, vamos con el 2 tercios por una sencilla razón. ¿Qué el número redondo? Acá, 10 por 6, 600. Sí. Ujú. ¿Sí? Por el 2 tercios, 400. Ujú. ¿Me da redondo? Sí. ¿No? 6 por 2, 12, dividido en 3, 400. Es redondo. Bien. 2 dividido 3 me da 0,66. Sí. En realidad no es 0,66. Número 6, 6, 6, 6, 6, 6, periódico. por acá 7. Claro, 7 se transforma. Pero usamos el 0,66 y esto me va a dar acá, habría que sacarlo, pero me va a dar 397,8. Sí, sí, sí. ¿No? Y no es lo mismo. No, me redondo. 3 vatios más, 3 vatios menos. No Claro, joda. ¿verdad? Pero conceptualmente, el 0,66, la 770 no lo maneja. No lo maneja, La no. 770. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿No? Entonces, ese es el error. En lo que era lo que estamos tomando de reválida, hay ejercicios, y eso lo hizo el profe Pedraza, que te hacen calcular un circuito de iluminación. ¿Sí? Sí. ¿Quién te corrige en reválida? ¿A través de quién se hace el examen? A través de una compu. ¿Sí? La compu tiene un resultado puesto. Sí. ¿No? Y tiene puesto 400. ¿Sí? Muchos pusieron 397,8. Si estamos presencial, te digo, aprobó, vaya. Claro. ¿No? Pero la La compu no. máquina te dice te equivocas. Claro, está predeterminado, chao. Entonces, Sí. esas cuestiones son las que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Son detallitos, boludeces, pero el 0,66, si ustedes siguen viendo, cuando vean 771, nosotros a partir del año que viene, en industrial vamos a ver 771. Claro, con el nuevo reglamento está mal. Empezamos a ver con 0,66, pero esa va a cambiar y va a pasar también al 2 tercios porque se dieron cuenta de que Listo. eso no me da un No sé que no usan más 0,66. Exacto. No usamos Siempre- 0,66. 2 tercios. Listo. Siempre 2 tercios. Vuelvo a repetir, no varía si estamos presenciales y usted me dice 0,66, te digo que está bien, ¿no? Pero Sí, pero está bien conceptualmente, tenerlo, porque si no hay que usarlo como correcto. entonces acá vamos a tener 400 volantes. ¿Está? Bien. 2012. 2200 acá.
2200. 2200. Au, 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 au. Todo esto volando, ¿no? Siempre volando. Sí. Una cosa también, yo puedo tener un toma asociado al circuito de iluminación. Y en ese caso, Se puede como 2200. bueno, porque acá tengo 10 y 12, ¿sí? Si yo tuviera uno solo acá, ¿cuál es el valor total de la potencia del circuito? Y sería 2200. Sería lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sí? Un solo circuito. 1 o 15, 2200, Sí. ¿sí? En el circuito de toma general. El de iluminación pasa a sumar una boca, pero me cambia todo el cálculo. Sí. ¿No? Me lo lleva. Lo amplifica hasta el valor más Ahora alto yo de les la pregunto a corriente. ustedes tienen que certificar. Estamos al límite. Ujú. ¿Le van a agregar un toma asociado Estúpidamente a la no. iluminación? No. No vale. Hagamos toma por un lado, Sí, sí. circuito de iluminación por otro, Claro. pero olvidemos, ¿no? De ese toma, que yo no sé por qué la. Bueno, eso fue lo que me pasó en una de las certificaciones. El quilombo, decime circuito, después los arquitectos se agarran de cualquier otro y dicen, no, méteme punto y toma acá, punto y toma acá, punto y toma en la pelota. O sea, yo no le pongo un punto y toma nunca. ¿Sí? Todo cajas separadas, todo circuitos separados. Totalmente. Sí. Ese es mi criterio, ¿no? Pero la AER te dice, y bueno, pobrecito, se olvidó de ponerle acá, ponga, te autoriza. Sí. Pero te eleva la potencia a una boludez, ¿entendés? Porque no tiene mucho sentido. Estamos hablando de un circuito sencillo, una cosa Sí. básica, ¿no? Entonces, se puede, sí. ¿En dónde? ¿En dónde lo cobra todo el circuito? Baño. Bueno, Baño sería uno. lo común es baño, pero lo puedes poner en Donde cualquier vos caja, Sí. ¿no? Hasta 90 centímetros. Sí. Entonces, bueno, aquí vamos a cosas que No se puede. hagámoslo por separado y ya está. Solución. Más fácil imposible. Tengo la potencia, ¿no? De cada circuito. No, no, también yo. ¿Cómo saco la corriente? El triángulo de potencia. Bueno, ¿cómo saco la corriente de esto? PBI. Sí, ¿Qué me da miedo la corriente? No, espera, la corriente que se da. Corriente, sí. Entonces voltaje Intensidad. dividido resistencia. No, dividido corriente. No, dividido. No. Esto es potencia. Reciclamos. Esto es potencia en volante. Sí. P, B, I. Triángulo de potencia. P por. No, no me acuerdo. P, arriba. Yo tengo B, I por L, ¿no? ¿Sí? P por I. Y después tengo P. Aquí es igual esto. BI. Voltaje e intensidad. B por I. Ajá. ¿Está? Sí, señor. Bien. Yo tengo la potencia. Y lo que no tengo es la corriente, lo que quiero saber es la corriente. Entonces, la potencia sobre voltaje. Sobre tensión. Estamos Sí. hablando de voltaje de 220, ¿no? Entonces, si a esto Ah, se me toca a mí. lo divido el voltaje, ¿no? Acá miren, B con B se va, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? Algo como 2, Sí, amperes. no, Exacto. 1 y pico. 1,80 y pico tiene que ver. Puede ser, sí, sí. ¿Tiene calculadora ahí? Sí. Ahí. 1, 400 dividido 1,8 1,8. 1,8 ¿qué es? amperes. Amper. Amper. Recuerda. Esto lo mido en amper, esto lo mido en mol, esto lo mido en watt. ¿Sí? ¿Y este? ¿En qué mido la? Ohm. No. Ahí está. De esta ya tener en cuenta, ohm es la única que está con un símbolo, ¿no? Todas las demás están con. Están con los parámetros, sí. Bien. Unos nombres. ¿Y esta? ¿En mayúscula o en minúscula? Mayúscula. ¿Por qué? Porque Un una nombre. medida. ¿Eh? Porque es el nombre de. El nombre es Don Amber. Don Amper. ¿No? Bien. Don Volta, Don. ¿No? Bien. ¿Y acá cuánto sería? 10 Amper. ¿Y acá? 10 Amper. 10 Amper. ¿No? 220 de primero no tenemos que hacer mucha No hay calculadora. mucho más que eso. ¿Estamos ahí?
Esto que yo tengo acá, de estos circuitos, vendría a ser la IB. O La vida de la corriente, de empleo. la corriente de cálculo de estos circuitos. Sí. ¿Está claro? Bien. Ahora, Es para José, ¿no? Sí. No, pero cualquiera. No Para sé. el club, ¿no? Sí. Ustedes son luxados. Está más bonito, boludo. habíamos visto Puede ser. la escala comercial de las termomagnéticas y Eh, la corriente admisible de los conductores. no lo vimos como tal. Bueno, No. la corriente admisible, estos son termomagnéticos. Puede ser termomagnética, puede ser PIA, ¿sí? Puede ser ITM, ITM. Sí. o IT, interruptor termomagnético. Sí. Como te dije, comercialmente la vamos a encontrar en curvas B, C o D, ponele, la vamos a encontrar en 2 amperes, 5 o 6 amperes, ahí. Sí, De he visto. De No, 6 he visto, pero de 5 he visto. es rarísimo, pero sí he visto comercialmente. Las que hacen 15, porque acá tenemos 15, 16. 16. Claro. 15, 16. La que hace 15 hace 5. El que hace 15 hace 5. Sí. ¿Por qué? No sé, lo he preguntado 500 veces. ABB en su línea industrial. Nadie me sabe responder. Sí. Acá hay un coeficiente que se aplica, no me acuerdo bien, yo lo que pregunté a Ignacio, pero siempre me olvido. Creo que 1,41, 1,43, no me acuerdo, entre uno y otro. O sea, hay un porqué del salto. Ah, ¿Sí? claro. No es porque se me ocurrió, ¿no? Hay un porqué, hay un coeficiente que se aplica y que ¿Qué ¿no? te toca a vos? 20, después de 20 que viene, A vos. 25. 25, después 22, ¿no? No. Bien. No, sí. ¿Cómo no? 25 para arriba, 32. 32, Sí. ¿qué más? Está bien. Ya viene. 32, después 50. No. No, 40. 40, Ahí está. 25. Ahí 50. ¿y qué más? 80. No, 60. 63. 63, claro. 63, No, bien. Esto lo que vamos a ver domiciliariamente, ¿sí? ¿Qué grupo vamos a trabajar? ¿Con qué grupo vamos a trabajar? Normalmente acá. Dentro de esto. 6 lo podemos plumar, porque ya vamos a ver que acá, si acá Sí, tengo no un sé, me va a dar. Pero No lo ponemos mucho. Lo que más usamos son estos dos. Sí. O estos tres. Esos tres son los Son los que más usan, sí. Bien. Y después, esto es termomagnética. Que voy a poner acá. B, C y D. Y acá yo tengo los cables. ¿De qué sección podemos usar los cables? 1,5, 2,5. ¿Por qué cable y no conductores? Porque ya, para eso le explico la otra vez, no escucha. No, yo para que ¿Quién te. dijo? Usted no explicó la otra vez por qué era cable y no conductor. Sí. No, ok. decirle más fuerte que no te escuche. No, yo no me acuerdo, pero lo digo. Bueno, hace un tiempo atrás siempre hablamos de cables, conductores. Un momento dijeron, no, cable es una cosa, conductor es otra. Sí. ¿Está? Bien. Entonces, todo lo que era unifilar era conductor. Y todo lo que era conductor, o sea, un subterráneo de 4 por eso, era un cable. Claro. ¿Está? Bueno, después no sé qué carajo pasó. Y dijeron, a la otra Todo cables. todo cable. Y bueno, todo cable. Y están los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Pero, viste, lo mismo con el 0 sin 0 y 2 tercios. Bueno, te tenés que ir acomodando, ¿no? Sí. Entonces, cable. Si dicen conductores, también lo mismo. En definitiva, conducen, ¿no? Pero es lo mismo. Bien. Cables. En domiciliaria, ¿de cuánto usamos? 1,5, 2,5, 4. De uno ¿Uno? también. De 1 también. Claro, retornos. Bien. Llave de efecto. De uno, Ahora los de 1 están. No habían modificado los de 1. No, todavía no. Si lo han modificado en la tabla todavía sí está. Los de 1. Que le van a pasar retornos de 1 sí o algo así. O no estoy loco. Yo lo hice de 1,5, me lo aceptaron y todo lo demás. Pero yo sé que en el manual de categoría 3 en el manual es de ahí. 1. Sí, ahí te lo dejo. Para. Sale de 1 y de hecho está remarcado y Sí, tuve una pero pelea no- con un No pelotudo. sé, porque está el de 1,5. No
no se te había pasado. Profe, porque estaba concentrado. Sí. ¿Qué había preguntado? ¿Qué es lo que dijo? ¿Desde qué sección de cable utilizamos en domicilio? Acá hay una tabla que. 5. ¿Eh? No. 1,5 No. para iluminación. No. Sí, pero desde 1 hasta 4. Desde 1. En algún caso puede encontrar 6. Desde 1 lo utilizas para los retornos y los llaves de efecto. Claro. Porque tenés hasta 10 amperes y el cable de 1 milímetro te soporta cuánta no sé por corriente. qué había algo Bueno, que había, ahora había una modificación o algo con el tema de 1 y 1,5. No sé por qué. Hasta el día de ayer, y le pregunté a Dante, se sigue utilizando el de 1 milímetro porque soporta 9 amperes. Y es verdad eso. Entre 9 y 10 amperes. 9 y 10 amperes. Sí. Y solamente una llave de efecto, no hay otra cosa. ¿Y está mal, profe, hacer eso? Supongamos por una cuestión de No. practicidad. Esto es corriente, estas son las corrientes de admisible Sí. que hablo de esto. Pero lo que le quiero mostrar es este otro. Ahí donde me Acá, me dice un retorno de los interruptores de efecto 1 milímetro. 1 milímetro. 9,6 amperes. Esto es copia AEA, ¿no? Si lo buscan en Sí, la sí, está AEA. acá. Sí, está ahí en la EA, sí. Entonces, retorno AEA. Retorno 1 milímetro. Pero ¿qué pasa si usa 1,5 por una cuestión de que ya compró el cable, digamos? ¿No está mal o...? Mientras que nos vayamos para arriba en la sección, no me jode. Todo lo que estamos viendo son registros mínimos. Sí, sí te va a joder A trabajar. en el presupuesto. Es como si Claro. vos querés poner una térmica 16 y pones cable 4. O sea, al pedo. ¿La querés poner? Ponelo. Pero, viste, Pero te va a vas costar- a encarecer Claro. el valor del presupuesto. O sea que usted dice que en el retorno puedo poner uno. De uno, sí. Ahora vamos a la práctica, ¿no? Al de todos los días. Al cliente, vos le pedís de 1, de 1,5, de 2,5, de 4. No, tiene lo que tiene. Nada, en realidad yo siempre que Entonces el de uno casi no lo usamos. No. Casi. Habrá quien lo use, ¿no? Y está respaldado por La norma. reglamentación, ¿no? Pero casi no No lo lo usa, usamos. no, Entonces, no encontramos. cuando vamos a una obra en general, compramos de 1,5 Y de o 2,5. pedimos de 1,5 y de 2,5. Sí. ¿no? Eventualmente alguno de 4 que haga falta. ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, vamos acá, entonces decimos de ¿Filmaste? 1 milímetro cuadrado, ¿qué corriente me admite? 10 más o menos, 9, 1,5, todo esto es milímetros cuadrados. 1,5, 15, 15, sí. 2,5, 21, Sí. 4, 28, 6, 32. Todo esto es amperes, ¿no? Sí. Esto es amperes y esto es milímetros. 10, 50. ¿Bien? Bien. Es esto que yo le pongo acá. ¿De dónde sale? ¿Tenés la guía aérea? ¿Sí? ¿Se ve ahí? Muy bien, profe. Perdón, profe, le metí la No, no, A La guía. La guía. No, no la guía, la reglamentación. Pero acá la tengo, acá. Ah, acá está. Yo pensé que me decía la guía, porque dijo la guía. Acá tengo la de. Acá está, acá. Es. Ah, no, tengo la de T21. No, Acá. traje la de. Traje la de T21 y no la de. ¿Cuánto? Acá. Así ya. Si ustedes ven, página 38 Sí. de la AER, me dice cable sin envoltorio, intensidad de corriente admisible para temperatura ambiente a 40 grados. Sí. Eso también quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque acá en Córdoba, ¿cuántos días de más de 40 grados tenemos? Vamos a hacer ¿Cuántos una días? barbaridad, 30. 3 meses. 30, 3 ¿De meses. mucho calor? claro. Y No, ahora- más de 40 grados. Ah, de más de 40. Sí, puede ser una 30, semana, ¿no? ¿Y en Ushuaia? Nunca. Nunca. Claro. Lo ¿No? más. Y en Salta y Jujuy o Santiago del Estero puede haber más días. Sí, ¿no? claro. Bueno, entonces, ¿cómo estos muchachos de la AEA comen vidrio pero no se lo tragan? No son bonitos. ¿no? Entonces, a 40 grados. Bueno, entonces nosotros vamos a poner cables de determinada manera, vamos a llevar cables para una temperatura de trabajo, de ambiente de 40 grados. Sí. Y habíamos hablado
cuando un cable estaba caliente y cuando no. Si soportábamos tenerlo en la mano, ese cable estaba con temperatura normal. Si nos quemaba, estábamos con problemas. Sí, a partir de 70 grados la mano no soporta más calor. Bueno, ¿70 grados cuál? ¿Cómo? ¿70 grados cuál? Celsius. No, pero ¿cuál cable? ¿Está hablando de que soporte el cable o ¿De que qué- soporte qué la norma mano? de cable? El que soporta hasta a partir o hasta los 70 cables el 70 grados. el 247. 247 grados. ¿Y el 62, 67? Ese soporta hasta 90. Hasta 90. Sí, señor. Sí. Como el XP, LP. Bueno, ¿no? Entonces, eso tenemos, o sea, es hasta lo que aguanta el recubrimiento plástico. Porque, claro, desde luego tiene una tensión de 1 kilovolt, Claro. 1,1. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy trabajando en un lugar en donde los 40 grados son habituales, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta el posible cortocircuito que puede haber en ese cable. Con una temperatura de 40, más la elevación de la temperatura producto del cortocircuito, que no me vaya a dañar la cobertura, el aislante de ese cable, ¿no? Por supuesto. De ese conductor. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Entonces, bueno, la idea que me dice, a 40 grados, ¿no? 40 grados, y cuando vos me pones dos cables, justo, sí, acá, y cuando vos me pones dos conductores en un caño más tierra, ¿sí? Cuando vos ya me empezás a agrupar, Empieza a bajar. ahí tenemos que aplicar coeficientes. Coeficiente de. ¿No? Entonces, ¿por qué voy a aplicar coeficientes? Voy a aplicar coeficientes por temperatura y voy a aplicar coeficientes por agrupamiento. ¿Sí? El agrupamiento lo puedo evitar, por supuesto. Si una obra nueva y puedo llevar cañerías separadas, Sí. listo, van a ir dos cables. ¿no? Exactamente. Van a ir dos cables Sí. por ese circuito. Y hagamos más cañerías. ¿No? Pones más cañerías, pero vas a llevar. Sí, pero dos también puede cables, ¿no? disminuir el diámetro del caño. Tengo una pregunta, hay una que hace- Pase caño 1 pulgada o de 25 para. Claro, supongamos en el caso de que vos no quisieras poner un caño de 25, No ¿no? hace falta poner un caño. Por supuesto, pero por ejemplo, Pero lo podés podés, poner. por supuesto, pero podés, por ejemplo, El poner. de 22 alcanza, pero. Claro, y si vos de repente querés hacer dos circuitos, digamos, diferentes, utilizar diferentes cañerías y ponerlas en forma paralela, lo podés hacer. Sí. Podés ponerle, por ejemplo, de que el mínimo en cuanto es de 16 para arriba. Casi no lo va a encontrar ningún Que no lo ven Sí, con. que no. Bueno, ponele que no, ponele de 20, que es lo que más usa. Claro. 3 cañerías de 20, por ejemplo, Sí. para que pasen 3 circuitos diferentes. Sí, Y te repiola, y sí. está pegado uno al otro. No hay ningún problema. En eso adoptas vos. Estoy haciendo los ejemplos más ridículos, pero que se pueden por hacer. Experiencia, Es que por estamos experiencia, siempre utilizamos 7 octavos o 22. Claro, Sí. sí, te ¿No? Sí. Listo. Hay quienes usan 1 pulgada en losa, 7 octavos en las canalizaciones en pared y 3/4 en la bajada. Yo soy fan del Pero origen. le tengo que pedir tanto de este, tanto del otro, después me sobra de este, me falta del otro, un quilombo. Sí. Yo lo hago fácil en la práctica. O sea, Sí. mi compañero me dice, ¿qué? Vamos, siempre acabo, listo. Pero son los salones porque después cuando te hacen la carga te revienta porque lo arca la Bueno, cañería. bueno. Si no haces redundancia de caño, Tal cual. Bueno, pero yo lo decir pesado o decir liviano, tiene que ¿Se pagar. entendió eso? sí, decirle a marca de socios. ¿A qué voy con el agrupamiento? ERCEP en su carpeta aplica, en el ejemplo, pone un ejemplo que por cada cañería van 2 circuitos, entonces se aplica un coeficiente por agrupamiento. ¿no? Sí. En la medida en que lleves 2 circuitos por la cañería. Entonces yo Si no la llevas, no apliques el coeficiente. Claro. Bueno, ¿qué hacen los muchachos? Copian, pegan sin leer y en el plano después tengo cañerías separadas. para, sí. ¿No? Entonces, me baja la corriente admisible del conductor, me tiene que bajar la corriente lumina de la termomagnética y estoy ahí, ¿viste? En problema. Entonces, ese es el criterio que ustedes se están formando técnicamente, tienen que tener un criterio. ¿Cuál es el criterio? Esto. Ahora, el tema de la temperatura, ¿lo tengo que tener en cuenta? Sí, acá en Córdoba, ¿cuál sería una temperatura promedio?
entre 25 y 30 grados. Sí. Esto está calculado a 40, o sea que estoy sobrado por el tema de temperatura. Sí. Agrupamiento lo tengo que tener en cuenta, porque si hago cañería separada, No hace falta. no me jode. mucho, Exactamente. ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa cuando tengo muchos cables en una cañería? Levanta temperatura. Hay más temperatura, ¿no? Olvidémonos, porque también hay otro efecto que es el efecto magnético que se produce, pero olvidémonos de eso, hay un efecto por temperatura. Entonces, acá en Córdoba, dentro de todo, está Yo calculo que, por ejemplo, en una industria más ligada a lo comestible, el efecto magnético sí podría tener importancia, por ejemplo, a la hora de tener, por ejemplo, por decirte, varios microondas encendidos al mismo tiempo, Bueno. por una sola canalización. Ahí sí podría jugar el tema de dividir los circuitos como corresponde. Pero se Pero supone que debería ir todo por bandeja, no debería ir por cañería, no sé. yo les hago una pregunta. Tenés razón. En un domicilio, Claro. vamos a tener 3, 4 No, por microondas, supuesto que no. claro, no puede haber. Profe, Siempre digo. ya que está, Sí. había dicho que bueno, el factor de agrupamiento todo por un caño, por temperatura y por agrupación. Sí, Por agrupación más de 2 circuitos, 2 o más circuitos. sí. No hicimos todavía, ¿no? El cálculo. No, todavía no hemos hecho Hay una sola cosa en la que yo, digamos, no estoy de acuerdo, humildemente lo digo, Sí. no estoy de acuerdo en el tema de las canalizaciones y en el dibujo, en el croquis que se hace Sí. para el plano de planta en las canalizaciones nuevas, porque estaba hablando con Dante y Dante me decía que lo más cercano a la realidad es eso, pero siempre estamos pensando que la instalación, esto que te piden, este proyecto, siempre es un proyecto nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces uno lo puede diagramar conforme a cómo vaya el circuito en ese inmueble. De repente, aquí voy. Luego, sí. Aquí voy. Si te piden que hagas un circuito, una obra nueva, y vos de repente pasás desde arriba de la losa para abajo, circuito de toma de corriente y circuito de iluminación, estás utilizando varios circuitos por cañería. Cuando pones dispensar, no hablemos de lo económico, puede ser un poquito más caro, puede ser, pero separar los circuitos como vos querés de repente. Tablero seccional, una cañería con un circuito para tomas, Otro para como iluminación. hacíamos antes, otro por arriba que vaya de iluminación. Sí. Entonces tenés los Pero hay circuitos. muchas veces que en la obra, por ejemplo, con la iluminación no pasa porque vamos siempre por techo. Sí. Con los tomas, por ahí evitamos las columnas, Exactamente. ¿entendés? O las ventanas, qué sé yo. Pero cuando vos vas a hacer la construcción, dejas el lugar Yo, para la luz. yo, por ejemplo, ¿no? Salgo del tablero seccional, vengo por losa a un toma acá, ¿no? Sí. A un toma. Si es un domicilio, el resto por pared. Sí. Claro. ¿No? Pero ocurre que puede haber, por la obra civil, qué sé yo, columnas. Pasa ¿no? mucho eso. Entonces, o como allá, una ventana y yo quiero llevar. Bueno, por allá abajo puedo llevar una cañería, pero hay veces que son puertas-ventanas que no me. Bueno, salgo de acá con una cañería por allá. ¿Cuál sería, por ejemplo, el impedimento que atraviese, como lo he visto en construcciones, una de las canalizaciones por Una el medio columna. por una columna? Estructuralmente, ¿sería un peligro En la vertiginoso para la medida, en obra? la medida que vos no cortes hierro, no hay ningún problema. Exactamente, bien ahí, ese es el tema. Si vos armas la estructura bien y haces, como he visto, por ejemplo, Marquillo Socio, ¿qué hace? Toda la parte de la entrada, eso es columna, Sí. pero te lo dejan hecho al, ¿cómo se llama? ¿Estribo? Sí, al estribo cuando lo van a hacer el llenado Claro. y todo lo demás. La Para los canalización pasos. lugar, para un pasito, ponle que vaya una lámpara, 2 o 3, no importa, son chiquitas, pero te deja la canalización en la construcción y no molestan al hierro, al herraje. Exacto. Y entonces podés hacerlo, o sea que de la misma forma cuando vas a tu casa podés dividir los Claro. circuitos aunque pase En por tu columnas lugar. indica También cómo- eso en columnas indica lo que soporta la estructura de una casa es las columnas, los hierros. Sí. El cemento está preparado estructuralmente para que se quiebre, ¿no? Ustedes han visto la prueba del cemento, Sí, la sí, compresión, cómo se quiebra el cemento, bueno, todo eso está calculado. Lo que no nos podemos permitir es cortar un hierro, porque ante un movimiento eso se levanta. Sí, sí, claro. Entonces, el cemento se puede sacar. Después, ¿con qué se rellena? Con nuevo cemento. Está bien, el cemento con cemento rara vez pega, ¿no? Pero tampoco es que hiciste un daño. Es lo posible evitar eso, pero muchas veces es inevitable. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo tengo. Una cosa a tener en cuenta con
el agrupamiento en una cañería. Yo puedo agrupar hasta 3 circuitos. ¿Sí? Esto es aire. Puedo agrupar hasta 3 circuitos. En la medida que esos circuitos sean de la misma fase. ¿Sí? Sí, lo dice la ¿Estamos hasta ahí? En la medida que la suma de las corrientes nominales de las protecciones de esos circuitos no supere los 36 amperes. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, no, vos, sí, no. Porque ahí es donde empieza un hilo finito y por eso lo tienen, ¿no? Sí. Porque, listo. No dije nada. ¿Sí? Bueno. Y la tercera, La misma fase y qué cosa, profe, disculpe. Ahí va, Bien. listo. ¿Sabes qué iba a preguntar? pueden ir 3 circuitos. Sí, de la misma fase, está. Tiene que ser de la misma fase. Sí. Si es monofase, no hay problema. De la misma fase. Que las corrientes nominales de las protecciones de esos circuitos no superen los 36 amperes. La suma, La suma, sí. ¿no? La suma, No supero los 3. son 3, no superen los 36. Claro, eso es lo que yo quería que explicase, porque por ahí yo he escuchado 2 o 3 veces personas que me dicen que sean de la misma fase, pero si yo tengo monofásico, ¿cómo va a ser de la misma fase? Y claro, porque no estás trabajando con corriente Y la trifásica. suma de las corrientes. Y entonces inevitablemente va a ser de la misma De fase. la misma fase. Claro, exacto. O sea, no supera los 36. No superen los 36. Y que entre los 3 circuitos no se superen las 15 bocas. ¿Quién va a llevar 3 circuitos por una cañería? Tener toda esa limitación, ¿no? O sea, yo para mí, la EA yo sería un poquito en algunas cosas más riguroso, ¿no? Si vos me decís, pongo una térmica de 16, una térmica de 20, bueno, te lo puedo ahí, ¿no? Pero en estos casos, ¿para qué me das esas opciones? Lo mismo que el toma asociado al circuito de iluminación. Me das eso y enquilomás el resto, porque no, sí se puede, no, que no se puede, no. Bueno, en realidad sí se puede, lo podés porque Sí. la reglamentación te lo dice. Te cambia todo eso y te enquilomas vos la vida, simplemente por no querer poner una caja más. Exactamente. Es eso. Bueno, ¿quedó claro eso? Sí, Eso está, bueno, después le busco la página y se los digo. Bien, si yo tengo esta corriente, para mí, esto de acá es la IN, ¿sí? Y esto de acá es la IZ. ¿Está? Sí. Corriente de cálculo, corriente Nominal. nominal de la termomagnética Y corriente que soporta el conductor. admisible del conductor, ¿no? Sí, O sea, lo que el conductor aguanta, pasa. Bien, entonces yo digo acá, si yo tengo 1,8 amperes de corriente de cálculo, ¿qué cable voy a poner? ¿No? Porque yo tengo que ver el cable primero. Y bueno, vamos con 1,5, si tengo 9,5, 1,8, son casi 4 veces, ¿no? Pongo 1 milímetro, o sea, pongo 9,5, ¿no? 9,5 amperes. ¿Y qué protección pongo? Y 1,8. 9, esta. Bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué función cumple esta? De proteger a este. Sí. ¿Está? Entonces, ¿cuál voy a poner? Y voy a poner una de 6, por ejemplo. ¿No? Porque si encima tiene. 6 amperes. ¿Estamos? Sí. ¿Estaría bien? Electrotécnicamente hablando, está perfecto. Sí, porque Reglamentariamente, ¿qué me dice? No podemos poner esto. Acá tiene que ir 15. Porque me dice que el mínimo que puedo utilizar en el circuito de iluminación es 1,5. Sí. ¿Se entiende? El retorno es de 1. ¿Sí? Pero el circuito es de 1. Es de 1,5. Entonces, 9,5 o sea, no podemos cambiar el circuito de iluminación con 1,5, sino con 1,5. Claro. Entonces va a ser 15. Y esta pregunta es para él solamente. Sección del cable de puesto a tierra en el circuito de iluminación. Te lo dije ayer. 4 milímetros mínimo. No. En el circuito de iluminación. Me preguntaste lo mismo y te dije que es la misma sección del cable de pago. Ah, Y está mal. En el circuito de iluminación. de iluminación. Sí. Sí. Y el mismo de la. El mismo de fase. Sí. Vos me decís 1,5. Sí. Bueno, otro error
Es de 2,5. Porque el mínimo que te permite la reglamentación es 2,5. El mínimo, en ¿Sí? todos los circuitos. De ahí, o sea, el circuito de iluminación es el único que no se cumple. El circuito de iluminación vamos con cable de 1,5 y de puesta a tierra de 2,5. ¿Sí? De ahí en más, todo el de puesta a tierra acompaña al de línea. O sea, si hay 2,5, 2,5. Si hay 4, 4. Si hay 6, 6. ¿Está claro? Porque esto siempre va a ser más tierra, ¿no? Siempre va a ser más tierra. Bueno, y acá me dice que acá tengo que poner una inecuación. ¿Sí? ¿Cuál es la inecuación? Esta. Menor igual, menor igual. Entonces me dice que la corriente nominal de la termomagnética tiene que ser mayor o igual a la corriente de cálculo. ¿Es mayor o igual? Sí. Sí, 6. Y la corriente nominal de la termomagnética tiene que ser menor o igual a la corriente admisible. Y eso. ¿Es así? Bien. ¿Qué ocurre acá? Con 6 amperes, ¿va a llegar a 15 amperes antes de que abra la térmica? Nunca. Porque acá hay un famoso 1,45, ¿no? Ese 1,45 me dice que si yo multiplico esto por 1,45, al cabo De una hora. más o menos de una hora, puede ser un minuto, puede ser una hora, esto va a abrir. No va a llegar nunca a este, o no debería llegar nunca a Se este. lo pone como- ¿Qué pasa si acá yo pongo 20 amperes? No, A la mierda. ¿No? Primero que la inecuación no me da, ¿sí? ¿Y quién va a ser posible? no podemos. Este, ¿no? Vamos a tener problemas acá. Entonces ese es el gran problema. Cuando me llaman para cambiar una termomagnética, ¿qué tengo que ver? De La sexo sección del vital. conductor, ¿no? Para cambiar la termomagnética. Juancho va y cambió y le clavó 20 acá y al otro día le dio una rosa para el Volvieron fuego. todas con un 32 ahí en cable 2,5. Sí, olvídate que están, ¿no? Y los vemos a diario. Sí. ¿No? Entonces acá, ¿pueden 6? Sí. Y eso es lo que yo le quería demostrar. 6 sería lo que iría para este circuito, estaría perfecto. Sí. 6, ¿qué me dijiste vos? No la veo mucho, no la consigo, ¿no? Y bueno, lo más común es que pongamos 10. 10. Y se da, se cumple, se cumple. Sí, también ¿no? se cumple. Entonces, hay en determinados circuitos que estamos ahí al límite, pero que está bien. Se cumple, sí. Acá está perfecto. ¿Sí? Si lo vemos así, está bien. Y vamos con esto, ¿cómo sería acá? ¿Qué conductor le voy a poner al toma? De 10 amperes y 1,5. Acá 10 amperes, también puedo ir con 1,5, por tanto tengo 15. ¿Sí? Tengo 15, ¿con qué protejo acá? Acá me dice mayor o igual, puedo ir con 10. O puedo ir con 15. O puede ir con 15 nada. ¿No? 15 también. Pero acá volvemos a lo mismo. ¿Qué me dice la reglamentación? No se puede. En circuitos de toma, el mínimo es 2,5. Exactamente. ¿No? Entonces vamos a ir con 21. ¿Sí? ¿Y se cumple? Sí. Esta es menor que esta y esta es mayor que esta. Sí, Perfecto. señor. Bien. ¿Qué ocurre cuando tengo el factor de agrupamiento? Lo que pueden llegar a ver en la carpeta técnica. El arcero va a con 0,8 Sí. a estos 21. Y estos me quedan en 16. ¿Sí? Entonces el arcero coloca térmica de 10 acá. Colocar térmica de 10 en un circuito de toma es para estarte levantando cada rato. Cada rato, para sí. ponerlo, ¿no? Entonces, también tenemos que analizar esa cuestión porque nosotros somos técnicos, vamos a tener que evaluar eso. Ahora, yo hice un circuito de toma corriente de 15 bocas Sí. generales. Puse cable 2,5, puse la térmica de 15, está todo bien. Pero doña Rosa me enchufa 3 caloventores. ¿Viste? No está para eso. Lamentablemente, no. No está para eso. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Y debería que hacer circuitos especiales para esos equipos especiales que están poniendo, porque tengo un consumo alto, ¿no? Hacer el cálculo, Digo, cálculo de sección y cálculo. un caloventor más o menos ¿cuánto consume? 1800. Sí, 2000, 2000. 1500, 1800. Una pava eléctrica, ¿cuánto consume? 2500, 2000, 2500. Pero Sí. pongamos en 2000. Uy, miren, vamos a ver física. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz profe, cumpleaños. Que estamos en asado que invitó a los Muy bien, sí, sí. Genial. Ahí vamos. ¿Todo ¿Ah? bien? De acuerdo con vos. Y la pava 2000 también, pongámosle igual, 2000, ¿no? ¿Cuánto tiempo anda la pava? 5 minutos. Y menos. Un minuto y medio. Ponele, sí. ¿Caloventor?
le da masa. Sí. Y más si lo pone que no corte. ¿Viste? Entonces, si Sí. se caga el toma, si se caga el cable, si se caga todo, Todo. ¿no? Entonces, guarda con los caloventores. Y vos me decís, che, ¿cuál es un calovento? ¿Qué sé yo? Yo entiendo que es una cuestión económica, no tengo. ¿Pero qué te conviene más? ¿Cuánto consume un aire acondicionado? Y depende, pero tenés. Hoy en día Está bien. estamos en el orden de los Sí. 1500. 1500, 3000 ¿sí? ¿sí? ¿Qué te conviene más? ¿Un aire acondicionado? Sí. Está bien. Hay un costo diferencial entre un producto y otro. Yo lo entiendo. Muchas veces me dicen, no, porque el termotanque me gastaba una barbaridad, entonces puse la duchita eléctrica y sacaba. Oh, Primero que hay un peligro la ducha brasilera esa. Después te come. Que no lo usan los brasileños en Te definitiva. come, ¿no? Es una locura lo que gasta esa. Basta un montón. Sí. Ante la facilidad de tener el termotanque. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre con el termotanque? Ténganlo en cuenta porque muchas de las marcas no tienen el regulador, no lo ves al regulador y está atrás de la carcasa. Exactamente. ¿Sí? Ahí atrás, vos sacás esa carcasa y ahí está el regulador. Sí. De última, tenés la opción, algunos traen para prender y apagar o desenchufarlo, ¿no? Al termotanque. ¿no? Exactamente. Porque me dicen, consume mucho, bueno, desenchúfalo, ¿no? Caléntalo, lo desenchufas y listo. ¿Qué pasa con el termotanque? Me levanto a la mañana, si estás acostumbrado a bañarte, te bañas, te vas a trabajar y volvés a las 8 de la noche. Bueno, estuvo trabajando, si es invierno, seguramente estuvo trabajando bastante. Bueno, desenchúfalo. Exacto. Cuando volvés, lo volvés a enchufar, listo, ¿no? O apagalo, esa es la opción. Para llevárselo a lo renovable, usted con el profe Mauri van a ver termotanque solar. Sí. Sí. ¿No? Bien. Tenemos que cambiar el hábito de cómo nos bañamos, cómo usamos esa agua con un termotanque solar. Totalmente. Sí, eso es. Sí. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre en mi casa? Sí, porque dependiendo si lo usan en invierno necesitamos una temperatura regulable con una resistencia. Bueno, o con un apoyo de un termotanque, Claro. o un teléfono, que fuera, Ponele, ¿no? sí, sí. Está. Pero yo en mi casa, por ejemplo, siempre tuve calefón. ¿Cuánto me baño yo? Y soy un tarado, ahora, ¿no? Mi señora siempre tuvo, cuando era joven, termotanque. Entonces se bañaba más rápido, porque si no, el que seguía, se bañaba con agua fría. ¿Está? O tenía que esperar para que se caliente. que se- Termotanque, ¿no? claro. Con el termotanque solar ocurre lo mismo. Sí. Genial, nos ahorramos un montón, pero si entro yo a bañar, No estoy falta 45 20 minutos bañándome, que se Te digo, el próximo ya lo que dije. viene se caga de frío o comienza a trabajar el apoyo. Claro. ¿Cuál es el apoyo? Y entonces, ¿para qué pongo termotanque solar? Claro. Para ahorrar, si no lo voy a ahorrar, si no cambio mi hábito. Para lograr una eficiencia energética como corresponde. Ahí está, háblenlo con el profe Mauri y eso, y van a llegar a esas conclusiones, porque es así. Si yo no hago un cambio de hábito, es muy lindo estar en una cabaña con paneles solares, y sí, es genial, pero depende del uso que le des. ¿viste? Si vos vas a estar con paneles solares y vas a tener una herrería con máquina amoladora, soldadora y qué sé yo, te va a cagar de hambre, o sea, no va a funcionar. Yo pensaba hacer eso. Claro, bueno, ¿no? O vas a tener que tener un parque solar Para para Claro, ganar bueno, y claro. la idea es esa. Eh, La idea es esa, justamente. Tener así como el lugar en donde estoy funcionando, que de hecho es la idea que hablamos con los chicos, si se podía, ya vamos a ver, llegado el momento. ¿Eh? Bueno, él dice que por lo general, yo deliro, pero por lo general siempre hago lo que digo que voy a hacer. Lo termino haciendo. Sería lo ideal. Tengo un campo en los Reartes, Sí. en los Reartes en la zona y viento, Ah, y hay claro. mucho sol, o sea que tenés radiación Eh, y Claro. viento. ¿no? Bueno, ¿quedamos con esto? ¿Sí? Eso va así. Es verdad, tienes razón, es chiquito. Son casi 1.000 metros cuadrados, chicos. Vos sabés que esto es historia de mi abuela. ¿no? Los Riartes se llaman los Riartes. En realidad, los primeros dueños de esa zona eran Iriartes. ¿Sí? Esos Iriartes, familia de mi abuela. Ah, mira. Bueno,
Te estoy hablando años 1900, 1910, qué sé yo. ¿Dónde quedaron esos papeles? Nunca se supo. Y lo perdieron todo. No te lo puedo comprobar porque es historia que se pasó de generación en generación. Pero siempre mi vieja me dice que su mamá le decía. Mira vos, qué grave. Era así. Pero bueno, seríamos vecinos. Bueno, ¿quedó esto? Sí. Bien, miren esto. Es una casa chiquita, un grado de electrificación medio y cero. ¿Puede haber otros circuitos? Sí, pero yo quiero que veamos esto básico para que después le vayamos agregando cosas a él, ¿no? Sí. En este punto, ¿para dónde estoy mirando? Yo estoy mirando adentro de la casa, porque estos son los circuitos que están adentro de la casa. Claro, la carga. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿para dónde voy a mirar? Voy a mirar al la pilar, ¿sí? Y voy a ver, con la suma de esto, ¿no? ¿Qué me dice acá? 5.000. ¿Está bien? Otro 800. Ah. Sí, 4.800. Sí, bueno, 5.000. No, me gusta. Preparen la calculadora. 4.800 por ampere, ¿sí? ¿Qué me dice la reglamentación? ¿Puedo aplicar un coeficiente de simultaneidad? Grado de electrificación medio. Coeficiente de simultaneidad. ¿De cuánto? 3 circuitos. 3 circuitos. 0,8. 0,8. Bien. 3.840. ¿Lo puedo aplicar o no? ¿Sí? Si no quiero, voy con la total, ¿no? Sí. Normalmente lo aplicamos. ¿Cuánto? 3.840. 3.840. Volante. Bien. Todo volando. ¿Se entiende esto, no? ¿Qué me está diciendo la AEA? Que de todo esto que yo declaro acá, voy a calcular que el 80% siempre va a estar funcionando. Bien. ¿No? Esa es la idea. ¿Sí? Y yo pregunto, en un departamento de un ambiente, un dormitorio, ¿hay posibilidad de que esté todo prendido? Sí. Sí, claro que sí. Calculan los- Sí, 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 seguro que sí. Ahí se calcula, es sí. muy probable que esté todo funcionando. Por eso en grado de electrificación bajo Exacto. tenemos el coeficiente 1, ¿sí? Porque es chiquito y es muy probable que esté todo. Está funcionando. En una casa de 130, 140 metros, Tres la posibilidad de que dormitorios, esté todo, no. Por eso el coeficiente de simultaneidad es más bajo. Más bajo. Es más bajo. El último es la carga total, profe, ¿no? Esto es carga total. Esto es DPP. Es lo que se estipula según el DPP, porcentaje del 8%, el 80%, que dice la carga total. Es la carga total que se estipula a través del uso de un 80% según normativa. Sí. Por eso te digo, no querés usar el coeficiente, vas con la carga. Una. Vas con esto, ¿no? Ya queda el criterio del proyectista, ¿no? A ver cómo. Porque vuelvo a lo mismo. Si en un departamento de un dormitorio hay 3, 4 personas, suponiendo, ¿no? Y va a estar todo funcionando. Sí. ¿no? Entonces, esa va a ser uno. Y ya en grado de electrificación medio, que hay más metros, bueno, ¿no? le aplica. ¿Estamos? En función de esto, vamos a sacar el conductor que me va a alimentar esto y la protección de ese conductor, ¿no? ¿Cuál sería la corriente de esta? Potencia por voltaje. Esta dividido. Sí. El voltaje. ¿Puedes sacar cálculos? Ok. 17,45. 17,45. 45. 17,5. ¿no? 45. Por eso. A ver. Sí. Perdón, bien. Sí. ¿Estamos? Bien. Ampere. ¿Sí? Bien. ¿Con qué hago el trayecto? Desde el TPA al TPU, o desde el tablero principal al tablero seccional. ¿Qué sección de conductor? Digo, de cable. De cable, exacto. Se me salía con... Cable o conductor, lo mismo. Y si es por el amperaje, con 2,5 se podría hacer. 2,5. Vamos con 2,5, 21. Sí, sabía. 21 y una térmica de 15 y 16. Sí. Pongamos 16 acá. Claro. ¿Se cumple?
¿Se cumple? Sí. Esta. ¿Es mayor o igual que esta? No, en este caso No, no, sí. no va. ¿No? Entonces no cumple. ¿A qué voy a tener que ir acá? 20. En 20. Este es mayor que esta y este es menor que esta. Cumplen. ¿Sí? En este Pero caso- volvemos a tener el problema acá. ¿Qué me dice la reglamentación? Mínimo para circuito seccional y volvemos a quedar acá. Bueno, es 4 milímetros. Entonces voy a tener 28. Exactamente. ¿No? Así que es de 25. 28. Entonces acá puede quedar así Sí, o puedo puede poner 25. 25 acá. ¿No? ¿Está? Ahí estaríamos. Bien. Entonces, ¿qué voy a venir? Con cable de 4. Exactamente. ¿Cómo lo voy a traer? Ya veremos. ¿Cómo puede venir? Por cañería, por pared, puede venir. Subterráneo. Sí. Si está hecho, sí. Lo más común es que vengamos con subterráneo. Sí. ¿Sí? Entonces, si venimos por subterráneo, en tierra, enterrado, ¿cómo enterramos el subterráneo? Sí, Si abajo, arena, cable, arena, protección faja. mecánica, tierra, faja, seguridad, tierra. ¿Sí? Esto me va a admitir más paso de corriente o menos paso de corriente. ¿Cómo va a estar el cable ahí abajo? Cómodo y fresco. Entonces, ¿Cómo de fresco? claro, Sí, sí. ¿no? Entonces Va a me poder permitir disipar más, mayor calor. ¿no? Me va a permitir más porque ahí va a estar a 20 grados, ¿no? 25. Exactamente, no va a estar a 40 Claro, o 25, 40. lo Y que- así haga 40, 42, 43 grados acá Abajo siempre va a arriba, estar a 20. a 70 es difícil que llegue, ¿no? Entonces, este va a estar chocho, ¿no? Entonces yo ya sé que con el mínimo de 4 enterrado voy a tener más corriente en mí. No así si pongo una cañería. Si la cañería está embutida, también me garantizo cierta frescura, pero si el sol está dando de pleno a la pared esa, hasta por ahí nomás, ¿no? Y seguro que no, si en vez de poner caño embutido pongo caño visto, ¿sí? Caño rígido, a ese ya le da de lleno. Y adentro que se forma Un un caldo, hornito. un caldo de Sí. oro suizo. Un horno. Entonces, guarda ahí en el trayecto en que vamos a poner desde el pilar hasta el tablero seccional, ¿no? Guarda cómo lo hacemos porque por ahí hasta necesitamos subir Exactamente. una sección. Yo siempre ¿no? empiezo Por con eso. 10. Podría bajar un poco el optimizado, pero tampoco tanto. Bueno, dos cosas más tenemos que tener en cuenta ante este producto. ¿Cuál sería? Que la AEA siempre lo manifiesta, ¿no? Siempre dice, tengan en cuenta que Y profe, una pregunta. Para que trabaje cómodo, ¿puedo poner un cable de 32? Perdón, de 6. de, Un cable de sí, 6 que se hace 32. sí, 32 o 30, acá me equivoco, me parece que es 36. 26. Verifique. Sí, O para que trabaje cómodo, total la bien y la mantengo en 25. no, sí, sí, vuelvo a lo mismo. La que a mí me importa, o sea, yo pongo este conductor y esta me protege a esta. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo acá pongo 25 y pongo cable de 6 o de 10, No pasa nada. no hay problema. Lo que pasa es que muchas distribuidoras limitan Sí, a 25 amperes por EPEC, no. Después vuelve a poner 32, te lo No pasa nada. ¿sí? Sí, Pero lo muchas puedo- distribuidoras, por ejemplo, los Rearte, no, se Bueno, limitan a 25. A 25. Sí, te lo hace, y si vos pones otra, no te lo A lo mejor en tu zona lo mismo. Yo tengo ¿Son de la cooperativa? Sí. Sí. Sí, en Belgrano y los Reales. ¿EPEC? Sí. Ah, EPEC. Bueno, pero hay que ver EPEC, porque a pesar de que es EPEC, una cosa es Córdoba, otra cosa es Río Cuarto, otra cosa es Punilla, ¿viste? Sí. Sí, ¿No? hay un- Son EPEC, pero no sí, tienen. Yo tengo una pregunta, si en mi casa es de 24,5, ¿puedo usar igual? Sí, los amperes. ¿Puedo usar igual así o ya tengo que saltar a la 32? No, vos si tenés 24 acá, tenés 28 acá, o sea, como está así, estarías muy al límite, ¿no? Sí. Mi criterio técnico diría que acá subamos uno. Ahora, si no te querés que te salga todo el tiempo la termomagnética, sí tenés que Claro. subirla. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, la distribuidora te puede estar limitando acá, y te dice 25, 25, 25. ¿Querés más? Pones trifásico. Claro. Eso es lo que te va a decir. Pero está bueno, profe,
Porque si supongamos yo he ido a veces casa que tiene Sí. una térmica de 32, Sí. nunca se va a enterar. Pero No si prende tiene cable, fuego. pero si tiene cable de 6 está bien. No, pero No, si tiene no, cable cable de de 6. Cable de 4, cable de de 2,5. Ah, Bueno, siempre es ese el problema, ¿no? Recuerden que esta protege a esta. Claro. Mientras que esto sea más grande, no me sobra, Claro. ¿no? El problema es que esta sea de 20 y acá, o que esta sea de 32 y acá le puse cable de 2,5. Claro. Claro. Primero, por reglamentación no puede ir cable de 2,5. No. Y después, siempre tener en cuenta la IN de la térmica que voy a poner ahí. Claro. Pero no me contestaron la pregunta que dice, ¿qué dos cuestiones tengo que tener en cuenta al momento de terminar con esto? Hay dos. Una es que la reglamentación siempre me habla de un 30% para futuras ampliaciones. Ah, para los tableros. ¿Eh? Para los tableros. Y para el dimensionamiento Si, general. si agrando un tablero, si sabe, tienen que calcular un 30% por las dudas. claro, Sí. si agrando un tablero, yo les pongo este ejemplo. Supongamos que son cortitos, 6-7 metros de un subterráneo que puse de 2x4. Sí. ¿Sí? Que al momento está bien, porque yo hice los cálculos, está bárbaro, ¿no? Después la gente, no voy a decir que, pero digamos, ¿Qué puso pone? una pileta y puso un quincho. Sí. ¿No? Y clavó un aire acondicionado. Y una Sí, bomba, sí, claro, una no. bomba, etcétera, etcétera. Y Y... los que ponen vitrocerámica. Oh, acá en la mira, doña cocina. Rosa. Hay que levantar el Todo. subterráneo y pone No, otro. no, no. Y doña Rosa te va a ¿Qué es el problema que están teniendo ahora en los ¿A country? quién trate? Ese es el problema que están teniendo en los country. Country. ¿No? Está. Yo me acuerdo, para hacérselo figurativamente, tengo un amigo que trabajaba en la vieja Entel y fue gerente de Telecom, en la parte técnica, y él me decía, por ejemplo, acá en Nueva Córdoba, pasaban que acá había una casa a ver un edificio con 40 departamentos, Con la ¿no? misma. Entonces ellos proyectaban, ¿no?, que esto iba a cambiar, porque de acá de pasar de una, estamos hablando de una cosa arcaica, de una línea, estamos hablando de la línea telefónica, línea de teléfono a línea, ¿no? Entonces proyectaban en función de este departamento, qué sé yo, porque pasaron de una línea a 40 posibles líneas, ¿no? Hacían las excavaciones, ponían cañería, pero en Nueva Córdoba se les cambiaba ese cálculo a diario, ¿entendés? Porque otro departamento ya no tenían capacidad de poder derivar, ¿no? Bueno, en esto pasa lo mismo, ¿no? Yo no tengo que proyectar en una vivienda y es fácil, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un edificio ahí se puede llegar a complicar. ¿Está claro? ¿No? Bien. Y lo otro, ¿cuál es lo que tengo que tener en cuenta? Si ese que yo estoy mirando allá, que tiene que venir hasta acá, hay 100 metros. Ah, ¿Qué la me caída va a- de qué me va a tensión. ocurrir? La caída de La tensión. tensión, sí. Entonces, estoy obligado a calcular la caída de tensión. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular la caída de tensión. Una pregunta. ¿Cuál es el máximo? Máximo que. El máximo calibre del conductor permitido por la normativa que va desde el TPA al TPU. No, sí, no hay, no. pero depende también de la Dice calidad como de mínimo tensión. 4. No habla de un máximo. No, O sea, yo puedo poner uno de 16 amperes. sí. Listo. Y si te da la carga. Tenés en casa de carne que tienen más de 20 kilovatios. No hace falta irse tan lejos. Si vos de repente hoy en día tenés tu casa y querés dispensar, por ejemplo, del gas natural y utilizar energía eléctrica, no tenés paneles solares ni ese tipo de protecciones ni de respaldo, pones una vitrocerámica, un horno microondas. La ella te dice que mínimo son 4. Listo. Chao. Después de ahí con la Ahí regla, ya queda al cálculo del ¿Por qué? responsable, Claro. ¿no? si vos querés calcular como un futuro 25 de Bueno, de 25, esas dos cosas. El de 35 me gustó, el de doble. Qué bueno. Entre un tablero y el otro. le agarré le quiero abarcar Sí, porque aquel es el que se va a mandar todo esto. Bien. Una cosa que me estoy olvidando acá. Esta es mi carga total. Sí. Carga total, ¿sí? ¿Y acá qué le pido? La energía total. Kilowatts hora.
O sea, la carga instantánea. Bien. ¿Qué le pido? ¿3,8 por ampere a EP? No. Entonces, ¿qué me dice la reglamentación? Para todo lo que es cálculo, apliquen el coeficiente 0,85 mínimo. Sí. ¿No? Bueno, entonces acá, De vuelta el 0,85. que esto es coseno, ¿no? Es factor de potencia. Vamos a poner factor para que no nos equivoquemos. Factor de potencia. ¿Sí? 0,85. ¿Y qué hago acá? Cuando yo multiplico por 0,85, Se reduce el número. ¿no? Acá, ¿cuánto me va a dar esto? 3,2. 3.200, justo. Ah, 3.264. 3.200. Sí, pero en el certificado puedes ponerlo 3 o 4. 3.264, ¿qué? Kilowatts. ¿No? Ajá. Ah, watts. Ah, Ahora basta con las unidades. Sí. Anda a pedirle 3.800 kilowatts, va a ver qué te dice. Watts. Sí. Ahora lo pasamos a 3,2. 3,4. Bueno, pero el medidor te. Guárdalo. Cuando lo lees, cuando vos lo lees el medidor, el medidor no te dice 3.264 watts, te dice 3,2 kilowatts. lo que va a- Por eso, Ah. por eso. Está. Y yo en el certificado, Pones 3 o 4, no puedes poner 3,2. exacto, no te permite el decimal, vas a poner 3 o 4 y en definitiva, ¿qué medidor te pones? De 5 Sí, de kilovatios, 5 watts. que es el mínimo que tiene. ¿No? En otros lugares del mundo, vos pedís 3,2. Y te dan 3,2. Te da 3,2. ¿Está? O sea que si ya le Pregúntale al profe- dan el cálculo, O sea que pregúntale al cuando vos profe le. Ibáñez, él estuvo en Europa y él me comenta esto. o sea que si vos entras, le agarraste mal el cálculo, jodiste todo el. Tenés que de vuelta, hacer todo un. Digamos, allá. Si le agarraste vos, le agarraste Sí, ese sí, por supuesto. Sí. Y en Italia, yo lo que puedo comentar en Italia, porque yo estuve hablando con otro ingeniero, ellos ya por red ya viene corregido el coseno. ¿Sí? Ah. Entonces ya lo tienen. Pero me dice este ingeniero, fue a visitar a la hermana que vive en Italia. Y él se puso a planchar una camisa, mirá, se puso a planchar una camisa 10 de la mañana. Casi lo matan. por los horarios que tiene el Claro, consumo. ¿qué haces planchando a esta hora? Bueno, hablando de adecuarse a la energía, ¿no? Sí. Porque es así, ¿no? Hablamos muchas veces de los franceses, qué poco que se bañan los Sí, franceses. pero no tiene agua. Los franceses, yo tuve oportunidad de visitar familiares de mi señora, en el lugar donde yo fui a visitar,